Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de Aprender para Emprender, tu podcast para emprendedores exitosos. Eso se me acaba de ocurrir. ¿Cómo estás, amiga, querida, hermana, madrina, ahijada, Lisette, chica hambrienta? ¿Cómo encuentras hoy? Muy bien, muy bien. Me gusta ese nuevo eslogan que se te ocurrió para el podcast. O sea, ojalá lo pudiera mantener en el tiempo, pero te aseguro que en el próximo podcast ya no lo voy a recordar. Entonces, sí, bueno. sí, eso. Pero bueno, no importa, amiga, ni malo ni bueno. Exacto, así somos, ¿no? Cada quien con sus virtudes. Nos rendimos Aceptamos. ante la realidad. Eso estuve estudiando Sí, hoy. Sí. Yo. Oye, pero eso me parece un muy buen concepto, ¿viste? Es Parece brutal. muy bueno. Yo quiero hacer el podcast esta semana, si lo logro grabar. Pero ¿por qué no lo vas a grabar? O sea, No sé, obvio que sí, amiga. Obvio que sí. Y Sino les que quiero les hacía tu contar. coaching. Ajá. Es verdad, no, sí. Vaya. Elise es mi coach Sí. de organización del tiempo y no sabe mi vida cómo ha cambiado. La amo por eso, te amo, amiga. Bueno, Gracias, amiga. el episodio del día de hoy es un episodio donde les vamos a contar varias vivencias que vivimos en nuestra época de estudiantes y el episodio se titula Traumas estudiantiles que afectaron nuestro emprendimiento. ¿Qué Como tal pueden ese ver, este es un título? título que colocó Aide, ¿no? No, Obvio. Lise lo soñó. Ella lo soñó que teníamos que hacerlo. Yo estoy un poco nerviosa, les voy a ser sincero, porque me parece un tema, es como un tema libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque tema no es qué? como libre, o sea, Ah. como... ¿Qué Sí. habías escuchado tú? No, alguna palabra Nada, extraña que ok. dije, wow, no la conocía. No, es bueno, nos pareció interesante. Obviamente el título sí lo escogí yo, pero el tema fue como, epa, esta puede ser buena idea, porque la realidad es que al final muchas de las cosas que nosotros logramos en nuestros emprendimientos son consecuencia de nuestras acciones, ¿no? O sea, tú tienes resultados, sigues en el emprendimiento, lo dejas, abandonas, le pones pausa, te exige muchísimo y entonces capaz por eso te enfermas o eres flexible y capaz por eso avanzas, etcétera, etcétera. Todo por acciones, ¿no? Que decidimos hacer. Pero esas acciones siempre tienen un trasfondo, ¿no? Es una vivencia que tuve, un pensamiento que tuve, algo que creo profundamente que es así, y al ponerme como esos lentes de esa realidad, de esas ideas preconcebidas que traigo de la vida, de muchas veces hablamos, no, en la familia, que porque mi papá era así, mi mamá era así, mi abuelo era asao, pero muchas veces también es por lo que uno vivió. O sea, muchas veces cuando uno está hablando es como, mira, no sé, yo hago esto hoy en día porque esta amiga en el colegio hizo tal cosa, o yo hoy en día hago esto porque en la universidad me aprendí lo que sea. Entonces, el colegio, la universidad y cursos, etcétera, forman gran parte de nuestra vida. Son lugares en donde fuimos a aprender y como que adquirimos demasiados conocimientos de esos profesores, de esos amigos, de esos compañeros de clase, y realmente por eso lo traemos hoy, porque capaz se pueden identificar con cosas que Lisa y a mí nos pasaron que han afectado nuestros emprendimientos, tanto positivo y negativo. O sea, no vamos obviamente a hablar de las cosas pues negativas que hemos traído hasta hoy, pero realmente hay muchas cosas positivas. Bueno, y ya vamos a hablar de Primero, eso. Entonces, nuestra relación. Exacto, ¿ves? Coño. Lo que traemos. Eso es lo primero. Lisa y yo nos conocimos en kinder. O sea, ¿qué pasa? Imagínense tú, o sea, yo tengo... ¿Cuántos años tenemos? 30, ¿no? Te iba a O sea, preguntar. Yo no tengo 30 años, Lice. Tengo 28 años. Voy a dejar de decir que yo no tengo problema con tener 30. Cuando tenga 30 voy a estar súper feliz de tenerlo. Pero tengo 28, Lisa. Me ok, está bien. Un montón de años. Tenemos 28. Eso quiere decir que si nos conocimos cuando teníamos 5 años, eso quiere decir que tenemos 23 años conociéndonos. O sea, yo tengo 23 años de mi vida. O sea, ni la mitad de mi vida. O sea, más. Conociendo y soportando y queriendo. Ahí de cita. Que a la hora. Sí, y es muy cómico porque a pesar de que nosotros nos conocimos... bello. Sí, ¿verdad? A pesar de que nosotros nos conocemos de kinder, realmente nosotros, yo creo que en bachillerato y en la universidad no éramos tan unidos, ¿no? Tan unidas. Nos habríamos visto como 3, 4 veces al año. Sí. No, en los cumpleaños, en vacaciones. Sí. Uh-huh. En vacaciones, que sí, Par de días. Un par de días, sí, nada del otro mundo, pero bueno, por distintas razones, porque yo pienso, esto va a sonar como demasiado telenovela. Telenovela. Sí, ya telenovela, ya lo dije bien, Aide, gracias. Está bien. Ajá, éramos como de dos mundos diferentes. Entonces eso
Así es. Es muy importante como resaltarlo. Yo creo que eso era una de las cosas. Y aparte que vivíamos demasiado lejos una de la otra. Era un poco absurdo lo Y no lejos que tenías vivíamos. carro. Que no tuvieras carro era también un rollo siempre. Siempre era un rollo, sí. Y ahí voy a comenzar con mi primer trauma. ¿Ok? Primero. Que no sé si es un trauma, beneficio. O sea, se puede No, ya va. tener Es de que las sabes dos que cosas. yo creo que antes de empezar hay que buscar trauma en internet. Ah, bueno, búsquelo en Google, San Google. Sí, porque necesitamos entender qué es trauma para poder ver si realmente lo que vamos a contar es un trauma. Mira, trauma. Choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o puede tardar en superar. O sea, puede que nunca lo supere o puede tardar porque realmente como que dejó una huella en ti que, sabes, que siempre como que la llevas contigo en tu subconsciente. ¿Ok? Eso es un trauma. Eso es un trauma. Perfecto. Ok, veamos. tengo uno que no sé cómo lo vas a interpretar porque, bueno, también pudo haber traído beneficios, pero creo que fue más las cosas negativas y me costó mucho superar ese trauma. Mucho. ¿Ok? Y le voy a poner este nombre. Uno de los traumas es tener calle. ¿Ok? ¿A qué me refiero con tener calle? Yo viví toda esta vida escolar, universidad, colegio, en transporte público, y yo vivía muy lejos de donde estudiaba y siempre era muy complicado trasladarme, ¿no? O sea, por lo menos ya los últimos años de la universidad, yo tardaba como 3 horas y media en llegar a la universidad, de mi casa a la universidad. Era absurdo. Y una de las cosas que me pasó es que a mí me robaron demasiado. Mucho, 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 mucho. Y yo comencé a generar un trauma de que a mí no me gustaba estar sola, ¿ok? En la calle. Para mí estar sola después de la universidad o estar sola después del colegio era horrible, era robada y, ojo, siempre estaba sola. Porque como les comento, como vivía hacia el oeste y el colegio y la universidad quedaba hacia el este, nadie vivía hacia donde yo vivía. Era muy extraño que alguien viviera por mi zona, ¿no? Y tampoco en la universidad era un lugar muy seguro que se dijera en la universidad que estudié. Entonces siempre vivía como un trauma y me da risa porque eso lo estaba hablando yo con Ricardo, que hoy en día ya yo no tengo calle. O sea, tú me tiras, ¿ok? O sea, tú sabes qué es tener calle, ¿no, Aide? No. O sea, cuando lo dijiste por primera vez dije, bueno, ¿será que es que camino mucho? O sea, que No, como que, tener calle como es que me como... sé desenvolver, pero después empezaste a explicar el trauma y fue como, ¿qué es eso? No, mira, tener calle es como saberte mover en el mundo. Es como cuando tú me llamaste una vez, aquí va a quedar expuesto un secreto de Aide. Aide me llamó una vez en la universidad y me dijo que quería ir a visitar a su novio, ahora ya su esposo, a su universidad, que era muy lejos, y ella no sabía cómo moverse en Caracas para llegar. Y ella me llamó para que yo la acompañara. Eso es tener calle, pues, tú saberte mover, tener cuidado de ver algo que no está muy bien y tal, pero tener calle a veces es muy claro, bueno. Tienes el olfato, este está viendo Exacto. aquí, me voy a bajar por esta puerta, no voy a hacer interferencia allá, este me está viendo Exacto. mucho, si me pide, me meto aquí en la cartera, en el bolso llevo lo que me van a robar, o sea, pendiente, pues listo para todo. Exacto, eso es tener calle. Hoy en día ya no tengo calle. Hoy en día tú me botas en Caracas o en cualquier ciudad y voy a ser una turista, porque ya no estoy acostumbrada. Y yo pienso que eso a la hora de emprender a mí me frenó un poquito bastante. ¿Por qué? Porque eran muchos miedos, ¿no? Miedo de salir, de que si voy sola entonces no puedo hacerlo, como que comenzó a crecer como demasiada inseguridad y siempre desconfié de todo el mundo. Porque claro, como siempre era un blanco fácil y siempre me vivían robando, ustedes no saben cuántos celulares me robaron, o sea, fue una cosa absurda. Celulares y de todo, o sea, absurdo. Siempre tuve como ese miedo al salir, ¿no? Y todavía que a pesar que ya basta, o sea, ya no hay necesidad, ya siempre salgo en carro, ya no me muevo como antes por necesidad, sino porque realmente quiero. Siempre estoy, por lo menos si un amigo me está llevando, mira, Román, pendiente con ese tipo. Siempre estoy todavía estoy asustada del mundo exterior, ¿no? Y yo pienso que lo importante de eso es como agarrar todas esas experiencias, entender cómo era nuestra conciencia en ese momento, porque también, ¿por qué me robaban tanto? Porque también vivía asustada y siempre estaba pensando en que, ay, voy a cruzar esta esquina, aquí es donde siempre me roban. ¡Pum! Me robaban, porque era así, era lo que estaba trayendo, era en lo que yo me enfocaba, ¿no?
y que era muy, muy imposible que yo en ese momento me enfocara en otra cosa porque era lo único que conocía. O sea, hoy en día es importante como entender que esa situación capaz me ayudó a mí a crecer y a ser lo que soy hoy, porque si no, no. Pero sí se puede decir que eso fue un trauma que me costó mucho superar y gracias a Dios, cuando después conocí a Ricardo nunca me dejó sola, es impresionante. No, y además tenías tu guardaespaldas ahí, ¿quién te roba con Ricardo al lado? O sea, Jamás, nadie, claro. nadie me va a robar con Ricardo al lado. Y más con esa cara que pone, que sí. Todo Sí, molesto, sí. o sea, no. Ricardo lo único que uno le puede pensar a que es tierno son los ojos. Del resto ya más Así nada. como, pero de resto es como, mira, cuidado. No, eso está cool. Eso está cool porque en verdad sí me acuerdo que te pasaron cosas súper chimbas. O sea, era muy pálida. Me acuerdo que en un cumpleaños yo le regalé a Elise, que además ahorré así, sé que si una vaca con David y otra gente, con un amigo de Elise que se llama Ricardo también. Y compramos como un bolso ahí, toda más ponqueto. Elise era toda que sí, blanco y negro. Abril Lavigne. Sí, era un poco emo. Sí. Pero emo fresa. Emo Sí, fresa. sí, exacto, bolso, pero un bolsito fancy con estrellas. Exacto. Entonces le hicimos la compra ahí en un lugar ahí todo que juntamos toda la plata, pero te duró como un año. Y un día Lice me llama con aquel dolor y un tipo le había pegado una pistola y dame el bolso. Y Lice me decía, yo le quería decir, llévate todo lo que está dentro del bolso, pero déjame el bolso. Y ya, Lice. Y ella se puso medio, creo que esa vez medio forcejeaste y todo. No, Y yo ay, nunca, estás loca. nunca he forcejeado. Siempre lo doy. Ah, no. Soy demasiado, o sea, esa es mi mamá. Ah, Mi tu mamá mamá sí es la forcejea, reina del sí, sí. forcejeo, pero siempre que me han robado, siempre es más bien como, toma todo. No me importa nada, déjame a mí Exacto. tranquila, porque siempre es como, ¿qué pasa si no te lo doy, no? Que es como No, complicado. no, exacto, Eso es una de las impensable, cosas de te vivir en juro. Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ok. Mi trauma. Ajá, yo fui súper bulleada en el colegio porque era súper chismosa. Entonces, eso a mí me generó un trauma full heavy de inseguridades. O sea, porque por supuesto, ¿qué pasa? El problema es como todo en la vida, ¿no? O sea, crear fama y acuéstate a dormir. Y eso es siempre así. O sea, tú puedes hacer una cosa mal y después no seguir haciéndolo y ya, ¿sabes? Listo. Y eso me dejó bastantes enseñanzas. Yo realmente del tema del bullying del colegio saqué demasiadas enseñanzas y yo cambié demasiado, demasiado, demasiado. Que de hecho conozco personas que como que siempre toda la vida han sido iguales, ¿no? O sea, como que tipo con los que me ponía a echar chisme, ¿sabes? Yo han pasado, no sé, 15 años y hablo con ellos y siguen echando chisme. Y yo hoy en día más bien es así casi que cuando alguien a mí me habla hoy en día de alguien, no respondo nada. No es tampoco como que, no me hables mal, no quiero saber. No, es más como, me quedo como todo incómodo, como que, wow, ni siquiera sé qué responderte. ¡Ey! Se acaba de vender un curso. Me llegó una notificación. Ajá. Entonces, me quedo así como que no sé muy bien qué responderte porque en mi conciencia ya está como, no, ¿sabes? No se habla de la gente. Y eso obviamente yo lo tuve que aprender mucho. Y eso es algo positivo que me dejó el bullying del colegio. Porque el bullying del colegio fue muy agresivo. Y por par de cosas que se dijeron, después ya literalmente todo lo que salía en el colegio, lo había empezado ahí ¿no? En el momento, obviamente, la victimización era súper heavy porque era como que, wow, pero ¿por qué todo el mundo me echa la culpa a mí? Claro, era una chama de que 16 años, cuando todo el colegio, pues cada cosa que uno decía era como todo el mundo se echaba chisme y se carcomían y era hasta en otras promociones del colegio y todo. Empezó a pasar que promociones de años mayores y promociones de años menores tenían rollos entre sus promociones. Y al final siempre terminaban con que yo había echado el cuento. O sea, era como una cosa ultra, ultra heavy. Hasta, imagínate, después de que terminó el colegio, en la universidad, a veces me llegaban cosas y que no, esta chama del colegio dijo que tú dijiste tal cosa de ella. Y todavía era como, brother, ni siquiera sé nada del colegio. O sea, era ya como demasiado heavy. Y desde el punto de victimización que obviamente tenía cuando tenía 16 y estaba viviendo como todo este rechazo, era como muy heavy. Pero después de que lo logré superar con el tiempo, me di cuenta de que fue una tremenda enseñanza. O sea, como que aprendí fula, no se habla de los demás, ¿sabes? No. Y ha sido interesante porque siempre como que estoy pendiente a nivel familiar, tanto con mi esposo como con mi hija, que es como cuando hablamos de alguien, es como, hey, si se va a decir algo bueno, chévere, si no, no, ¿sabes? Y ya, dejémoslo así porque ¿para qué? Y eso me ha traído como muchas cosas positivas. Ahora,
Lo obviamente súper negativo que me dejó el tema del bullying fue las inseguridades al relacionarme con otras personas y animarme a hacer cosas nuevas. Porque, claro, como yo me veo tan rechazada en el colegio y fue tan doloroso realmente el tema, porque, bueno, o sea, era saber que llegaba, mis papás me dejaban temprano en el colegio y faltaba como media hora para entrar a clase. Y esa media hora era yo sola. Y nadie me hablaba, etcétera. El único que me hablaba era David, que era mi novio. Pero David siempre ha llegado a la hora. O sea, o 5 minutos antes. Entonces David llegaba, me daba un beso, se iba para el salón y yo también. O sea, realmente, y en el recreo él salía más tarde porque David es relajado. Se iba ahí mismo, sonaba la campana. Entonces yo siempre, todos esos momentos huecos, era como alone total. Y eso me trajo el tema de que cuando yo voy a la universidad, que es como, ok, ya otra vida, otra gente, empezar de nuevo, ¿saben? Obviamente tener demasiado cuidado de no decir cosas que, ¿sabes? De nadie. Quería alejarme como de todo eso. Llego al colegio, a la universidad, empiezo a hacer amigos increíbles que gracias a Dios todavía mantengo. Y de repente empiezo a emprender. Cuando empiezo a emprender, para mí era como, hey, ocúltalo, ¿sabes? No quiero que haya ningún tipo de razón ni circunstancia en el que yo vuelva a caer en bullying, en que hablen de mí, en que yo vuelva a ser el foco, ¿sabes? Como que quería estar totalmente aparte de eso. Y la realidad es que cuando tú empiezas a emprender, tienes que promocionarte, tienes que hacerte saber que estás haciendo lo que estás haciendo. Siempre, o sea, si vendas termos, tú tienes que llegar y decir, miren, vendo termos, qué tal y tal, no sé qué. Tienes que, el que te pidió el termo, llevárselo al día siguiente y decirle, vas a querer el termo. Y el que te agarró el termo y no te ha pagado, decirle, págame, ¿sabes? O sea, lo que sea que vayas a vender es otro enfoque, ¿no? Que no hace todo el mundo. Entonces, eso fue muy heavy para mí a nivel de emprender. O sea, fue como, ¿y ahora? O sea, tengo este emprendimiento, no quiero rollo, no quiero ser el foco, no quiero ser fastidioso. Quiero seguir este sueño, pero de paro no quiero ser rechazado otra vez. O sea, que lala, ¿sabes? Ya, no más. Entonces eso me costó a mí bastante. De hecho, yo empecé a emprender en segundo año de la universidad y hasta cuarto, prácticamente quinto año fue que realmente me metí lleno así a, bueno, listo, emprendo, esto es lo que hago, tengo un negocio, porque al principio era todo como súper escondite, era como tengo esto y ya nunca más hablaba del tema, no le hacía seguimiento a la gente, el negocio obviamente iba en declive, demasiada necedad, demasiada querer ser igual que todos, ¿sabes? Como que si nadie le decía crecimiento personal era como que yo no iba a llegar y que leo, no, porque era como, no, lo que tú leas yo leo, por Dios, o sea, ya, no, más rechazo. Y eso realmente es un trauma bien heavy que me costó mucho tiempo superar. O sea, y de verdad que me costó full y no diría que todavía lo tengo porque de verdad que me han pasado situaciones últimamente que puedo como que salir rápidamente de ella. Como que me veo de repente que estoy ahí y que estoy tomando decisiones por el que pensarán y de repente digo, epa. O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace proyectar mejor mi alma? Y es como, reseteo y seguimos adelante. Pero eso fue bien heavy para mí. ¿Y cómo crees que lo superaste? O sea, ¿cuál fue? No superarlo, porque creo que no es algo como que se pueda superar tan fácil, ¿no? Pero ¿cómo trabajaste en eso para que luego no te afectara en tu emprendimiento? ¿Cuándo fue que tomaste esa decisión? Sí, yo creo que fue cuando empecé a rodearme con personas que eran como yo quería ser. Entonces ya como que dije, bueno, sí, sabes, capaz hay muchos que no leen sobre organización del tiempo, capaz tengo muchas personas a mi alrededor que están frustradas porque no les dan la finanza, frustradas porque no les da el tiempo, frustradas porque no les da el sueldo, frustradas por muchas cosas. Y un día dije, no quiero seguir allí, entonces, y me afectaba mucho el rechazo, entonces lo que empecé fue como a empezar a ser yo mejor, y de hecho aquí tengo una frase que me parece cool, déjame ver si la encuentro rápido. Lo acabo de leer, vale. Ok, aquí. Que cuando tú eres consciente, siempre entiendes que lo que ocurre es una proyección de ti. Que eso, vamos a analizar la frase. O sea, caer en conciencia es entender que todo lo que está ocurriendo es una proyección de lo que tú estás haciendo. Entonces muchas veces es, ¿cómo hago? ¿Le dejo de hablar a mi familia? ¿Dejo de hablarle a la gente que me...? No. Si tú empiezas a ser distinto, lo que empieza a suceder es distinto. Ley de vida, o sea, no es una teoría de algo, es ley. O sea, es neurociencia, es neuroemociones, está allí, o sea. Entonces,
cuando yo empecé a decir, bueno, pero ya va, quiero leer un poquito más, pero quiero realmente aprender más sobre esto, pero quiero aumentar mis ventas, de repente empezaron a aparecer personas en, hey, yo te ayudo, empezaron a aparecer los clientes adecuados, todo se empezó como a mover, que de repente llego a 5º año de la universidad y digo, hey, o sea, me sabe, ¿sabes? De pana. Porque ya había conocido gente que tenía los resultados, que les estaba yendo bien, que querían crecer, que cuando nos reuníamos en un sábado por la noche la conversación no era vamos a tomar, a volvernos ñaña, nada. Que eso no es que esté mal, solo que cuando te vuelves adicto a eso y capaz como que sabes que eso no es lo que te va a acompañar para siempre, entonces dices, wow, quiero cambiar, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que hay otras personas que sí quieren crecer, que sí quieren echarle pichón, que quieren vender, que quieren que ayudar a otros, o sea, ya, entonces ya tú empiezas a decir, bueno, pero ¿qué tanto rollo me estoy haciendo aquí? Y después, pero eso ya fue muchos años después, que uno va caminando en el proceso y empiezo, porque yo creo que algo que ayuda mucho, una inteligencia que ayuda mucho a este trauma, es la inteligencia espiritual. Bueno, es que todos los traumas, la inteligencia es muy importante. Que ya te empiezas a dar cuenta de quién eres tú, porque me pasó que en el camino siempre vas a diferir, hasta con estas personas que admiraba, ¿sabes? Yo admiraba un montón de personas que de repente empecé a diferir de ellas. Entonces tú te empiezas a cuestionar, coño, estoy mal, esta persona que admiré, por qué estamos siendo tan distintos, etcétera. Y allí, cuando empiezas a trabajar la parte de espiritualidad, entiendes que tú tienes tu realidad, que tú eres luz y amor igual, y que la otra persona también lo es. Con sus recorridos, con sus propios traumas, con sus propias vivencias y que nada de eso está mal. Pero eso ya es como level up. O sea, ya eso es obviamente como un poquitín más complicado, pero que uno puede ir indagando poco a poco en el tema de inteligencia espiritual y los niveles en que vibras. Eso es ya otros temas. Sí. Creo que me pegaría aquí. No, ya creo que todo el podcast sería de eso y yo me desconecto. Exacto, y te dejo sí. Y me voy. Ok, lo siento. Está súper interesante esa parte y bueno, yo viví todo ese proceso de Aide, desde la Aide que le hacían bullying, que era una Aide también que también yo siento que cuando hablabas con las personas también te hacías como la muy fuerte, ¿no? Y a veces eras con un temperamento fuerte. Se podría decir. Justo eso te iba a decir. Realmente cuando estábamos en el colegio, yo nunca creo que me puse a llorar contigo. Jamás. No, más bien Aide. Nunca, porque Aide hasta 4º año de la universidad, 3er año de la universidad, realmente tenía una personalidad muy diferente a la que tiene ahora. Y era una personalidad muy... No era bullying, porque ella no era bullying, sino que era como... era como que no me importa y te digo las cosas como la pienso. Era muy así, ¿no? Es más, yo tenía un amigo que no le gustaba ir cuando estaba Aide. Lo siento, amiga. Y ya sabrá qué amigo es porque solo tenía un solo amigo en todo mi vida. Entonces, no hay problema. Pero, y yo siempre le decía como que no, lo que pasa es que tiene una personalidad fuerte, ¿no? Que uno siempre dice eso del carácter fuerte y luego cuando creces te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa fue la idea que yo conocí y yo siento que nosotros realmente nos empezamos a conocer más fue cuando obviamente empezamos a vivir juntas y cuando empezamos a emprender juntas, pero más, ¿no? Porque siento que ambas teníamos como una coraza que no nos hacía ver quién éramos realmente y por muchos miedos. Yo en mi caso yo creo, realmente no estoy 100% segura, pero creo que yo nunca sufrí bullying, o sea, como el estilo de Aide, creo que no. Porque siempre fui muy... O sea, yo en vez de sufrir bullying fui como una persona que no tomaban en cuenta, porque yo nunca hablaba ni nada. Entonces era como difícil que la gente se diera cuenta que yo estaba ahí, ¿no? Creo que ese era como más el perfil que tenía. Y una de las traumas que yo no sé de dónde salió, porque ahí sí no te puedo decir como que tuve este trauma desde este momento. No, yo pienso que es más desde pequeña, de la niñez que creció. Que yo siempre he sido una persona muy insegura. Y eso sí ha hecho que yo no tuviera unas relaciones sanas con las personas, pero no sanas de que fueran tóxicas, sino que no pudieran perdurar, ¿ok? No como ahora que siento que sí perduran y que sí, por lo menos... Bueno, yo creo que yo nunca voy a dejar de ser amiga de Aide, espero, ¿no? Espero. Pero los amigos que tengo ahora siento que va a ser muy difícil que dejemos de ser amigos, ¿no? En cambio, tanto del colegio como de la universidad, a mí no me quedaron amigos. Y siento que fue porque yo no supe cómo relacionarme con ellos y no supe cómo mantenerlos. Siempre fui una persona de que daba mucho o daba en exceso para que la gente no se separara de mí. Pero terminaba pasando totalmente todo lo contrario, ¿no? O sea, ya no están. Y
yo no te sé decir cuándo pasó ese trauma, pero sí fue un trauma que arrastré en el colegio, en la universidad, solamente ahí en esos dos, porque ya luego ya no estudié más en un sitio así, estudié más en línea, ¿no? Como tú. Certificaciones, cursos en línea, donde no tienes a quién, o sea, no tienes a tu compañero de al lado para a quién hablarle, ¿no? Para hacerle el trabajo completo. Exacto, yo era muy así, yo era muy de hacer. Con tal de que para que te volvieran a escoger en el próximo Exacto, grupo. y ese trauma a mí me quedó por siempre, o sea, no por siempre, sino durante todo ese trayecto en el colegio y en la universidad. Y yo creo que fue hace como 3 años más bien, hace nada, que yo como que eso yo lo dejé ir porque comencé a trabajar en mí, en mi autoestima, en que me di cuenta que realmente nadie le ponía valor a lo que uno es, ¿no? Nadie. Y que realmente uno tiene que poner, exacto, solo tú, y tú tienes que hacer lo que a ti realmente te guste y te apasione, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas que ahí me pasó cuando hacíamos la red de mercadeo juntas, que yo la hacía full, pero era más porque yo quería que Aide me aceptara, ¿entienden? Como que quería tener ese lazo con Aide. Y luego ya me di cuenta que era algo que realmente no me apasionaba tanto como me puede apasionar hacer los cursos o hacer las asesorías de administración del tiempo, ¿no? Pero yo siento que si Aide y yo no hubiésemos estado capaz como en una misma, vibrando casi igual o parecido, capaz la... Sí, es que ves, es que somos eso, somos el reflejo de lo que está ocurriendo 100%. ¿Ves qué interesante? O sea, era como, tú eres la proyección mía, yo tuya, o sea, una cosa allí... ¿Y qué pasa? Es con todo. O sea, capaz... ¿Qué pasa? Porque desde 4º año yo empecé a hablar del tema del bullying, porque fue como que cuando caí en cuenta, en el momento que estaba ocurriendo, era como que los odio a todos, lárguense, los detesto y punto. ¿Sabes? Era como, ya. Y era así súper hater con todo el planeta, porque era como, claro, la misma coraza que tú estás diciendo. Y uno va trayendo, ¿no? Similar, y por eso todo lo que está pasando en nuestra vida es similar, y por eso también es tan importante en las relaciones. Siempre, no tenemos que crecer en lo mismo, para nada, pero sí crecer. Y como que es lo bonito de poder crecer y vibrar en amor, porque entonces vas como ayudando al otro, ¿no? Cuando este crece un poquito te ayudo, cuando este crece un poquito, cuando este crece un poquito. Ir cuidando siempre mucho el ego, ¿sabes? Todas esas cosas, pues. Sí, total. Y yo pienso que ahorita, o sea, yo lo veo sí, miro hacia atrás y veo todas las cosas mal que hice al relacionarme con las personas y digo, oye, si yo en 3er año de la universidad hubiese tenido las relaciones sociales que tuviera ahorita, no, hombre, todas las alianzas y todas las cosas que hubiese hecho, pero por algo pasó así, ¿no? Para uno aprender, porque las habilidades sociales que tengo ahora no son, o sea, no serían las que son, porque si yo no hubiese pasado por eso, pues, eso hizo o aportó un granito a la personalidad. Y una de las cosas muy importantes es que no podemos como mirar al pasado y arrepentirnos, porque creo que eso es lo peor que podemos hacer, sino es más mirar quiénes éramos y cómo hemos evolucionado, porque yo siento que yo he evolucionado muchísimo y siento que por fin como que logré entender quién era, ¿ok? Y eso me ha permitido muchísimo hasta tener más conexión con mi marca, tener más conexión con mis amigos. A ver, otro trauma en el colegio, en la universidad, yo creo que es el miedo escénico. Uy, el miedo escénico para mí fue una de las peores cosas que yo he enfrentado en mi vida, porque a mí el miedo escénico no era solamente que no podía hablar, sino que yo tartamudeaba. Bueno, si eres la primera vez que estás aquí, yo cuando era pequeña, yo era tartamuda. Ahí deba decir que no, que era mentira, pero el otro día estaba buscando los documentos, estaba arreglando los documentos que tengo en mi casa y encontré los récipes de la terapia de lenguaje que me llevó mi mamá cuando era chiquito. Chame, eso es un súper buen contenido. Que montes esa foto. De las terapias, dices, de las terapias de lenguaje. Claro, tomarle la foto a los récipes y hablar de la historia. Puedo hacerlo. Pero bueno, va a tener un montón de lo estaba viendo y decía como que ya había como progresado y toda la cuestión y no sé qué. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo me pongo muy nerviosa, tiendo a tartamudear, pues, porque es algo que no puedo evitar. Y creo que hasta la mayoría le pasa, porque es como muy normal cuando estás como en ese estado de exposición, ¿no? Pero para mí el miedo escénico era más allá de tartamudear, era taticardia, ¿saben esa sensación de escalofríos y sudar? Bueno, esa sensación. Me enfermaba del estómago, me daba hasta náusea, veía borroso, o sea, era como de todo, simplemente yo tener una exposición y pararme ahí y hablarlo, ¿no? Y por eso a mí cuando comenzamos a presentar el negocio en el emprendimiento que estaba con Aide, a mí me costó muchísimo superar como todos esos miedos y lo que hice fue colocarme como una especie de disfraz y empecé como a adoptar
características o cualidades que no eran las mías, simplemente para ver cómo yo podía sobrellevar eso, ¿no? Y yo creo que eso ya es un trauma ya un poco superado. Igual me da nervio hablar en público, pero no al nivel de cuando estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio. Es que siempre va a dar nervios, hablar en público siempre da nervios, pues, pero... Siempre va a dar nervios, siempre, siempre. Yo creo que una de las... Porque también el día que te deje de dar nervios, uno lo deja de hacer, ¿sabes? Porque ese antes tan porque es nervios emocionantes de lo que viene, de... Claro, pero ¿qué pasaba? Que para mí no era un nervio emocionante en ese momento. ahorita, obviamente ahorita no en ese sí. momento. No, ahorita. Sí. Sí. Es más, ¿sabes cuando hicimos la conferencia en la Metropolitana que eran demasiadas personas? No sé cuántas eran, de la verdad. Como 500. Sí, ahorita digo el número, es que, ¿what? Demasiada gente, ¿no? Yo me acuerdo que yo leí un libro, no me acuerdo el nombre del libro, la verdad, pero el libro trata del miedo. Y el libro da el concepto de que el miedo es el valor que tú te tienes a ti mismo. Cuando tú tienes miedo es porque tú te sientes incapaz de hacer esa acción. Y por eso tienes muy poco valor sobre ti. Y que la única forma de vencer el miedo es hacerlo. O sea, es hacer esa acción y cuando tú lo haces, comienza a aumentar tu autoestima y empiezas a decir, wow, pero es que no era tan difícil, ¿no? Y yo tuve esa sensación fue ese día. Cuando yo entro contigo, obviamente, claro, lo bueno es que está con Aide, porque si hubiese estado sola, capaz hasta me desmayo. Pero bueno, estaba con Aide. Y me acuerdo que yo la primera vez, o sea, la primera palabra que hice era como una especie de robot. Pero cuando vi que no era tan malo y que todavía seguía ahí y que la verdad es que podía desenvolver mejor, todo comenzó como a fluir. Y de ese momento, todas las cosas que me dan miedo las hago. A menos que me cause una ansiedad demasiado grande, ¿no? O sea, que sea como una cosa como que ya no me siento cómoda, no lo quiero hacer, que es más allá del miedo, ¿no? Pero pienso que eso cambió muchísimo el entender que hay que enfrentarse al miedo, cosa que yo no hacía ni en bachillerato ni en el colegio. Yo dejaba de asistir, o sea, por lo menos, yo ni siquiera fui a mi... ¿Esto cómo es que se llama cuando uno se gradúa y sale? ¿Acto de grado? No, vale, eso sí fui, obviamente, tampoco tan... Ah, la tesis. No, tampoco. ¿Qué celebración? No, mi problema era con las cosas de celebración. La caravana. Eso no sé si hay en otros países. La caravana era que tú te graduabas y salía como varios carros, uno detrás de otros, todos pintados, con globo y toda la cuestión, ¿no? Y yo no fui, era por el miedo de enfrentarme a la gente, pues. Yo no fui ni siquiera a mi fiesta de grado del colegio. Me fui que sí a la hora porque me dio demasiada ansiedad y me fui. Porque no pude como, sí, no supe. Sí, como que no te relacionabas y fue como, no, qué hago aquí. Sí, no pude. O sea, fue horrible. Aparte que la música a todo volumen, a mí la música a todo volumen me aturde. Es más, voy a confesar, nunca he ido a una discoteca. Tengo 30 años, nunca he ido a una discoteca. Creo que es hora, ¿no? Para no morirme y decir, nunca fui a una discoteca, ¿no? Creo que... Oye, antes de que tengas hijos, porque ya después tampoco aplica. Bueno, pero lo puedes dejar una noche, ¿no? O sea, yo digo ir a una discoteca un día. No es que vas a ir todos los fines de semana a la discoteca, ¿no? O sea, exacto. Digo, ¿no? Me parece. Amiga, puedes ir a la discoteca todavía. Puedes dejar la bebé con una niñera una vez. En serio. No. Ajá, bueno. Yo era ese tipo de persona que yo no iba a ningún lado o evadía, cancelaba al último minuto. A la única persona que yo no le cancelaba era Aide. Y no le cancelaba porque era más fuerte el que iba a pensar Aide que la ansiedad que generaba ir. Imagínense ustedes. Eso lo hablamos el otro día, que yo le dije como, hey, pero si tú ibas conmigo. Y me dijo como que chama, porque me daba de todo pensar que... O sea, como que ¿qué ibas a pensar si te decía que no? Imagínate. Claro, porque yo le iba a decir, ¿cómo que no? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? Tal cosa, porque lo mismo, ¿no? Sí, porque sí, porque... que venimos hablando. Ajá, entonces iba a caerle encima, la pobre no quería ese rollo, me prefería ahí ya. Sí, así fuera pero regañada. la pasaba bien, en mi fiesta la pasabas bien. Sobre todo en la miniteca de los 12 años, ¿te acuerdas? Un poco traumatizadas, pero bien. No, sí, la verdad es que al final es eso, o sea, entender que los problemas siempre son un punto, ¿no? O sea, todas esas vivencias las puedes ver como un problema y quedarte estancada en esa creencia que fue un problema, o simplemente fue un paso para aprender. O sea, yo sé que puede sonar capaz como en este positivismo extremo, pero cuando realmente lo llevas a la realidad, o sea, sin ni siquiera ni positivismo ni negativo, nada, es como, vamos a verlo sencillo lo que ocurrió. Cuando llegas a ver la situación y le pones como que la connotación de que fue un problema, obviamente todo va en declive, ¿no? Fue un problema, me creó esto, por eso ahora yo soy así, por ahora tengo esta coraza, por eso tal cosa. Pero cuando a la situación le pones como o eso es lo que yo he hecho, pues esa es mi experiencia de como yo he tratado de ver las situaciones para que no vaya en declive, sino que lo veo como una situación.
Y la situación fue una oportunidad que me hizo ser mejor siempre, porque es que siempre, siempre, siempre los problemas, siempre, si tú soluciones y tienes realmente la actitud correcta, te pueden hacer sentir, te pueden no sentir mejor, te pueden hacer ser mejor. Entonces eso es interesante, ¿no? Como que entender que todas situaciones ocurren y tú le vas poniendo como la connotación, y para eso hay que trabajar mucho la inteligencia emocional y espiritual y entender, ¿no? Porque al final yo creo que algo que te ha ayudado a ti, me ha ayudado a mí en el camino, es que si el negocio dio, si el negocio no dio, si tu amiga te dejó de hablar, si tu pareja te dejó, si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, entender que nada de eso define quién eres tú. Que eso es peludo. O sea, me parece difícil. Porque es que, claro, nosotros le vamos dando como nuestro valor a todo eso. Mira, gané tanto, entonces soy. Mira, Alice es mi amiga y David me ama, entonces soy. No sé, lo que sea. El negocio dio, entonces soy empresaria. Pero si el negocio da, entonces no soy empresaria. Y si no soy empresaria, entonces ¿quién soy? Soy súper comprometida. Y el día que no pudiste ser comprometida, ya no eres nadie. Y entonces todo ese rollo existencial, iba a decir otra palabra. Y ahí es donde todo cae en define quién eres. O sea, siempre que... de hecho, estaba escuchando un podcast el otro día que él decía, somos el carcelero, el prisionero y tenemos la llave. Pero estamos ahí. Y me encantó esa frase. Fue como, virga, es verdad. O sea, es verdad. O sea, creamos nuestra propia cárcel, que es, no me voy a, por ejemplo, con mi trauma, no voy a hacer más a mí, o no voy a ponerme a hacer cosas diferentes porque la gente me va a dejar de hablar. Y me creo mi cárcel. Me meto en mi cárcel con mi cuento de que no, entonces nadie me va a aceptar, entonces tengo que ser como los demás porque no quiero volver a pasar con eso. Me empiezo a crear mi cuento. Tengo la llave, porque yo soy la que puede decir, déjame relacionarme con otras personas que les apasione lo que a mí. Déjame entender que mi valor no es que a aquel le caiga bien o a aquel le caiga bien. Y tú tienes la llave, ¿sabes? Pero bueno, estás ahí metida, encarcelándote, siendo prisionero y teniendo la llave para salir. Pero solo eres tú, pues. O sea, los traumas fueron situaciones y puedes utilizarla para potenciar tu proyecto o para que sea la excusa o la razón, dependiendo de cómo le quieras llamar, de que todo se vaya al caño. Y bueno, eso es nuestro podcast de hoy. Mira, te quiero hacer una pregunta antes de... No sé si vas a cerrar, pero te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero no tanto. Ok, a ver. ¿Alguna vez te citaron del colegio a tus papás? Me expulsaron 2 veces. ¡Expuesta! Ajá, Sí. ¿y por qué te expulsaron? En el Madre Emilia, que fue en el colegio que Alicia y yo nos conocimos, me expulsaron... Bueno, no, es que no fue como expulsado. Fue como que rayé una pared con un crayón. Ambas situaciones fue porque rayó una pared. Una porque rayó un crayón con una... Fue demasiado nulo. Una niña me dijo que no rayas la pared. Y yo dije, claro que la rayo. Es que yo siempre fui así. Yo no sé por qué, vale. Qué fastidiosa, peleona. De hecho, yo en la universidad estuve así de estudiar para ser abogada. Porque es que todo lo mío era un rollo, defender a la humanidad, whatever. Entonces, bueno, yo no, ya vas a ver si la puedo rayar. Y la rayé y ella estaba rayando y pasó la monja por detrás y fue como... Tú. Y esas monjas que eran tan simpáticas, ¿no? Fue horrible porque tipo mi papá nunca me buscaba al colegio, mi mamá siempre era la que me buscaba y ese día mi papá me buscó. Y se lo dijeron a mi papá y mi papá se puso bravo, obviamente, porque obvio, y me regañaron y fue darks. Y después, en el colegio, en el otro, que fue San Agustín, porque yo estudié en el San Agustín del Marqués en Caracas, que ya ahí ya no estudiaba con Lisette, sí, pero fue más doloroso para mí que para ti, lo sabes. Casi que te seguía llamando para que me dijeras la tarea y estaba en otro colegio. Igual, rayé un baño, también insultando a una niña del salón, toda ahí picada y tal. Y eso sí fue horrible, me expulsaron 3 días, de la angustia me vino el periodo por primera vez, o sea, fue todo horrible. Fue todo sí, horrible. Sí. Ay, no, pero tus historias son más tétricas que la mía. A mí una vez me citaron, pero en bachillerato. Pero yo no supe. ¿Por qué? Porque no hacía educación física. Ojo, Alicia. Y citaron a mi mamá, y mi mamá siempre fue de este tipo de papás que siempre estaban metidas en todas las juntas, conocía a todos los papás, hablaba con todo el mundo. O sea, tú pasabas con mi mamá cuando te iba a buscar, o sea, mi mamá me iba a buscar y todo era, hola fulanito. Y mi mamá era la más sociable casi que de todos los papás. ¿Y entonces qué? ¿Te apoyó o qué? Mi mamá miró a la monja y le dijo, porque yo tuve una lesión en bachillerato. Yo tuve como una contractura muscular por culpa del profesor y eso fue una cosa horrorosa cuando a mí me dio eso. Y yo quedé como con nervios hacia educación física.
Y el profesor, ¿qué pasó? Cuando a mí me dio lo que me pasó, me fue a buscar a mi hermana. Nunca me va a buscar mi hermana. Ese día me fue a buscar a mi hermana, típico. Y mi hermana, cuando se dio cuenta que me había pasado eso por culpa del profesor, ella fue y se comió al profesor. O sea, como, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y me llevaron a Rescarben y toda la cuestión. Y estuve de reposo porque ni siquiera podía mover la pierna. Y de ese momento el profesor le daba miedo hablarme. ¿Ok? O sea, como que mi hermana le hizo bullying al profesor. Y el profesor le daba miedo a hablarme, a mí me daba miedo hacer educación física por lo que me había pasado, y como que ni él me decía para hacer educación física, ni yo hacía educación física. Entonces, ahí quedamos, pues. Y como que la monja se dio cuenta y citaron a mi mamá. Entonces, lo que me mandaron a hacer, porque como que el profesor decía que no quería que yo estuviera haciendo cuestiones de eso, porque él decía que yo era muy débil para hacer educación física. Tampoco era un muy buen profesor, que digamos. Me mandaron a hacer trabajos escritos de educación física. Imagínate, el voleibol es no sé qué, entonces tenía que imprimirlo, encuadernarlo. Y yo feliz porque yo nunca he sido una persona que, el ejercicio. No, pues, la verdad que no. Y cuando era joven era peor. Ahorita porque, bueno, uno entiende que es por la salud, que hay que hacerlo. Pero antes, cuando uno es chamo, ¿qué está pensando en eso? Además que caminaba todos los días de mi vida demasiado. Lo menos que yo quería hacer era trotar una cancha, pues, o sea, como que no quería eso. Creo que esa fue la única vez que me citaron en el colegio. En la universidad obviamente no te citan al papá, en la universidad realmente no hice nunca nada. Lo único que sí fue reparar materias en la universidad. Que sí, 2 veces. No reparé nunca. En toda mi vida no reparé nada. Ah, sí, la más inteligente. Sí, digamos que o tenía sea, técnicas no, pero que no voy a fíjate, hablar en este podcast. una de las veces que fue a reparar, que fíjense que una de las cosas que esto también me lo llevó mucho de enseñanza, de cómo uno no debe tratar a la gente. Me acuerdo que la primera vez que yo me senté y estaba el profesor, porque en la universidad tú tienes como todos los profesores son diferentes, es muy raro que repitas un profesor en una materia. Y mi universidad, los profesores no eran como muy simpáticos, eran horribles. Y él dice como que, Lizeth Sánchez, y yo, presente. Entonces baja la broma, yo sí veo que había poca gente en el salón. Tú sabes cuando tienes esa corazonada, que nadie metió la materia, ¿no? Yo dije, sí, oye, hay poca gente. Él baja así sobre mí y dice, mi esposa se llama Lice, tú no vas a pasar. Y yo que sí, pero ¿por qué? O sea, ¿pero qué pasa? Y tal, no sé qué. Tanto fue que me quitó puntos por cosas estúpidas que fue a reparar. Y eso es como, ¿qué necesidad tenía ese señor o qué le pasó a ese señor para tener esa actitud? ¿No? Porque todo ahora es... Yo trato de ver ahora todo sin el juzgar, ¿no? De que pude haber dicho como que, este tipo y tal, que qué malo. Eso lo pude haber dicho en ese momento, pero ya ahorita es más como... ¿Qué vida tiene que tener ese señor para meterse con unos alumnos de 20 años que están estudiando? Sí, para quitar toda su furia contigo. Exacto, o sea, no tiene nada de sentido, pues, nada de sentido. Eso me pasó mucho en la universidad. En la universidad yo tenía profesores que se enamoraban de mí y yo no sé por qué, Aide, porque te juro que yo en la universidad, yo era una persona, igual en el colegio, que yo me sentaba y ni hablaba. Sí me sentaba de primera porque no veía, una ciega, pero siempre era como demasiado callada, como que así, con mi cara de no me hablen ni no me miren, estoy yo en mi cosa, pues. ¿Sabes? Y los profesores siempre es más fácil meterse con alguien así que con alguien más bien que hable y te vaya a responder. Sí, yo me imagino que era eso. Y por lo menos por semestre, un profesor se enamoraba de mí. Siempre. En el mal sentido. En el mal sentido. Habían unos... Porque no era como que sí, pasa, no, era así. Habían unos que sí, porque como era buena alumna... Claro. Que sí era como que sí tenían como bueno, en el último año de la universidad, que no voy a entrar en ese detalle, tuve una situación en la cual tuve que faltar y todo lo demás, y esos profesores me ayudaron específicamente, ¿no? Pero otros no, otros era más como que vamos a echarle tierra, sí, más tierra, y era que, pero porque eres así, ¿no? Y eso es importante porque ahí comienzas a entender un poco lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Lo que no le hagas a los demás, lo que tú no quieres que te hagan a ti, ni les contestes mal, o sea, porque tú no sabes qué puede estar pasando a esa persona. Pues vamos a suponer que si yo tengo un problema mental, ¿no? Y no tengo buena salud emocional, ¿qué hubiese pasado en ese momento? No hubiese sido nada. Claro, no, ahí es donde sale el tema de los suicidios y de 1500 cosas que son heavies. Pero sí es eso, yo pienso que al final es como toda vivencia... O sea, y pienso que eso es como lo que nos gustaría ahorita que se queden con el podcast. ¿Qué vivencias realmente pasaste que capaz te las estás contando todo el tiempo en segundo plano? ¿Sabes? Es como todo el tiempo estás ahí, tú, me pasó esto y por eso soy así, me pasó esto y por eso soy así, me pasó esto y por eso soy así. Y que tomes como el poder en tus manos de entender
que está siendo el carcelero, está siendo el prisionero y tienes la llave para salir de ahí y cambiar la historia. Y al cambiar la historia, cambian los sentimientos y los pensamientos que estás teniendo. Y al cambiar los sentimientos y los pensamientos, inmediatamente cambian tus acciones y por ende cambian tus resultados. Entonces, ¿qué resultados tienes hoy? ¿Y qué historia te has estado contando para tener los resultados que tienes hoy? Y entender que puedes salir de allí. O sea, solo tú, ¿sabes? No hay otra opción y son vivencias. Y punto. Y tú puedes decidir qué tan traumáticas o qué tan alentadoras pueden ser. Esa fue la enseñanza del podcast del día de hoy, resumido. Y si quieren más enseñanzas, todos los días están saliendo nuestros podcasts El Libro del Día, un podcast original de Aprende Inteligente, así dice la presentación y me encanta, que sale todos los días, lo pueden buscar, es un podcast de 3 a 5 minutos, donde hablamos de la enseñanza de un libro en particular, es totalmente gratuito y lo pueden encontrar en Spotify y darle una buena calificación, igual que a este podcast si nos estás escuchando por Spotify. Y si quieres aprender más sobre la inteligencia emocional, financiera, emocional y académica, sí, lo dije los 4, ¿no? Sí, ajá. Te recomiendo que te inscribas en el curso 100% gratuito de Aprender para Emprender, donde en casi 20 lecciones, Aide y yo te vamos a acompañar dándote técnicas y estrategias para que desarrolles estas inteligencias para convertirte en un emprendedor inteligente. Y bueno, si nos estás viendo por YouTube, suscríbete, dale like a este video o dale un like, comenta, haz algo con el video para nosotros saber que estás ahí y poder retroalimentarnos. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves con un episodio más. Bye. Bye, los queremos.